Hola, mi nombre es Oswaldo González, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Este video es sobre los ejercicios de la unidad 2, correlación y regresión. En este vamos a ver los temas de correlación, regresión, variación e intervalos de predicción y regresión múltiple. El primer ejercicio es sobre el tema de correlación. El ejemplo se llama tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones DCL de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y pues aquí están los datos. Estos datos ya están en el archivo Minitab, que están de este lado. Ok, entonces teniendo aquí los valores del ejemplo que ya están en Minitab, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y hasta donde dice correlación. Aquí vamos a seleccionar las dos columnas, tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Vamos a dejar este que es el método que se va a utilizar, correlación de Pearson, y le damos a dar OK. Entonces aquí ya tenemos el resultado aquí, como podemos ver, el resultado es 0.179, que es una correlación muy pobre entre el tamaño y el coeficiente, pero que nos vamos a basar más en el valor de P. Como en este caso no nos están dando en el ejercicio un valor de significancia ni tampoco un valor de confianza, automáticamente vamos a seleccionar que el nivel de significancia es de 0.05, por lo cual el valor de confianza es de 95%. Entonces, para poder validar la hipótesis que nos está solicitando aquí, que nos está pidiendo, esto que dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL, tiene que ser menor al nivel de significancia. Y en este caso pues lo tenemos en .62 cuando debería ser menor a 0.05. Entonces no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. Entonces en este caso pues, no podemos contestar que hay evidencia suficiente para concluir esto. Igual en la siguiente pregunta dice que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Por el mismo resultado no podemos dar una respuesta como tal. Voy a sacar también una gráfica para poder demostrar gráficamente cómo se ve la línea. Vamos aquí a gráfica, nos vamos a scatter plots y vamos a ir con regresión. Le damos OK. En este caso aquí vamos a poner el coeficiente. A ver, permítanme. Vamos a poner el coeficiente aquí. Y en el siguiente es el tamaño del cerebro en variables, en la X. Y vamos a darle OK. Entonces aquí podemos ver cómo es la línea, que no tiene mucho ángulo, ni descendiente ni ascendiente. Entonces no hay como tal una correlación fuerte entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, por lo cual pues no se puede aceptar ni la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. Ok, vamos a pasar con el siguiente ejercicio del mismo tema, correlación. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Bueno, voy a abrir los datos en Unitab. Ok, ya tengo los datos.
Entonces aquí en la primera columna están el CO2 parte por millón y en la segunda columna la temperatura en grados centígrados. Son los 10 datos igual que están en el ejercicio. Es correcto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es irnos a estadística, igual que el ejercicio anterior. Vamos a ir a estadística básica y vamos a seleccionar correlación. Seleccionamos las dos columnas y vamos a, igual el mismo método, correlación Pearson. Le vamos a dar OK. En este caso tenemos punto 892. Entonces aquí sí hay aquí al parecer sí hay una buena correlación. Punto 892 de correlación del CO2 parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Y como podemos ver también, el valor de P es menor a 0.05, es 0.001. Igual porque en este ejercicio tampoco nos están dando el nivel de significancia ni tampoco nos están dando el nivel de confianza, por lo cual utilizamos el nivel de significancia automático en 0.05. Y como aquí nos está dando un valor de P en 0.001, pues es menor, ¿verdad? Entonces se acepta la hipótesis. Entonces aquí nos está diciendo que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Sí, existe una correlación lineal. Ok, ahora lo que vamos a hacer es irnos a gráfica para graficar. Scatter plot y vamos a seleccionar con regresión. Okay, aquí vamos a poner la variable del CO2 y aquí vamos a poner la variable de temperatura. Le vamos a dar OK. Y pues aquí tenemos la línea. Aquí como podemos ver, si recuerdan, la otra línea era casi, sí tiene un ángulo, pero era más plano. Y aquí este sí es un ángulo de 45 más pronunciado. Entonces aquí se ve como hay una correlación. Hay una correlación por parte del CO2 y la temperatura en grados centígrados, ya que está ascendente la línea. Entonces, está bastante bien. Está bastante bien. Vamos a continuar con el ejercicio. Este ya va a ser del siguiente tema, que es la regresión. Dice lo siguiente: ejemplo, edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Okay, vamos a abrir los datos. Ok, ya tenemos los datos aquí de Minitab. Y aquí podemos ver que son 40 datos, son 40 edades de hombres y el tamaño de cintura en centímetros de cada uno de ellos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer primero lo de la correlación, igual que el tema anterior, nada más para tenerlo ahí en cuenta. Vamos a estadística básica y, a ver, perdón, estadística básica y correlación. Seleccionamos los dos y por método de Pearson le damos OK. Y pues aquí podemos ver, ¿no?, que tenemos una correlación de 0.845. Es una correlación positiva, es una buena correlación ya que está muy cerca del 1. Y el valor P es de 0.000, por lo que es un valor menor al 0.05 de nivel de significancia. Como en este ejercicio pues igual no nos menciona nivel de significancia ni tampoco de confianza, por eso se tiene que tomar en 0.05, por lo cual pues también es algo positivo. Sí, esto indica que sí existe correlación entre la edad del hombre y el tamaño de su cintura. Ok, ahora el ejercicio nos está pidiendo que determinemos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para 20, 40, 60 años. Ok, primero nos vamos a ir a mitad, vamos a irnos a estadística, vamos a irnos a regresión y vamos a seleccionar aquí donde dice regresión. A ver. Ok, entonces si nos vamos a estadística, regresión y donde dice Fitted Line Plot. Ok, aquí vamos a seleccionar el tamaño de la cintura y en X la edad del hombre.
En opciones, pues aquí nada más para verificar que el nivel de confianza esté en 95 y sí lo está. Y en gráficas, aquí vamos a seleccionar la gráfica 4 en 1 para que tengamos todas las gráficas en una sola y que no nos abra tantas ventanas. Le vamos a dar OK, le vamos a dar OK. Y aquí nos arrojan las dos ventanitas. Aquí son las gráficas de recibo, que es parte de lo que nos está solicitando. Y de este lado, aquí tenemos esta que está aquí arribita, es la ecuación. Tamaño de cintura en centímetros de hombre es igual a 59.64 más .6259 por la edad del hombre. Entonces, vamos a primero verificar. Entonces era la ecuación de regresión. Aquí está la ecuación. Después nos solicitó la gráfica de residuos. Aquí están las gráficas de residuos. Aquí podemos ver las diferentes, el histograma, el versus fits, el versus order y el probability plot. Entonces aquí podemos ver los diferentes residuos. Y después nos está solicitando que determinemos la predicción en base a los datos. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora. Aquí ya la tengo abierta. Entonces vamos a ver cuál es el tamaño de la cintura en las edades de 20, 40 y 60 años. Entonces para hacer esto vamos a utilizar la ecuación que nos dio ya el programa. Vamos a hacer 59.64 más .062, perdón, no es 0, .6259 por 20, era la edad del de 20, y en este caso sería 72.158. Los voy a anotar aquí nada más para tenerlos como evidencia. El de 20 es igual a 72.158, que es el resultado que nos dio. Ahora vamos a hacer el de 40. Entonces vamos a hacer lo mismo, nada más que va a ser por 40. Entonces 59.64 más .0.6259 por 40, y el resultado es de 84.7676. Vamos a anotarlo. Y vamos a por último el de 60 años. Vamos a hacer lo mismo, 59.64 más .6259 por 60, me parece. Sí, por 60. Y nos da un total de 97.194. 97.194. Oh, 194. Y aquí ya tenemos las tres predicciones en base a la ecuación que nos dio el archivo Minitab. Que vamos a continuar con el ejercicio. Y dice ejercicio de edad y tamaño de la cintura en mujeres. En este caso ahora va a ser con mujeres. Dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, vamos a abrir los archivos Minitab de este ejercicio. Ok, ya se abrieron los datos. Aquí están los datos de las 40 mujeres, sus 40 edades y los centímetros en cintura. Entonces vamos a irnos a estadística, regresión y fiddle line plot. Aquí vamos a seleccionar la cintura en centímetros y en X la edad de las mujeres. En opciones confirmamos que el nivel de confianza es de 95 y en gráficas le ponemos en 4 en 1. Le damos OK, le damos OK. Ok, entonces ya tenemos
aquí los datos, las gráficas de residuo, y de este lado igual tenemos la ecuación. Vamos a ver lo que ya tenemos la ecuación, tenemos las gráficas de residuos y nos pide la predicción de 18, 36, 54. Primero con la de 18. Entonces vamos a... La ecuación dice que es 54.12 más .895 por 18, que es la edad que nos está pidiendo. Entonces el total es 68.691, que le vamos a poner en 18 es igual a ver, 18 es igual a 68.691. Ajá, muy bien. Y después tenemos la edad de 36. Vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que vamos a poner la edad de 36, 54.12 más .895 por 36. Nos da un total de 83.262. 83.262. Ahora la edad que nos pide, la siguiente es de 54. Entonces lo mismo, pero ahora con la edad de 54. 54.12 más .895 por 54 es 97.833. 54 es igual a 97.833. Es correcto. Y así ya tenemos aquí las predicciones que nos estaba solicitando en base a la ecuación que ya nos había arrojado Minitab. Ok, ahora vamos con los siguientes ejercicios, que estos ya son del siguiente tema, que es de variación e intervalos de predicción. Ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras en 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en mililitros por galón, en millas por galón. Número 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Número 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera pueden explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Número 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, número 5 dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, vamos a abrir primero los datos Minitab. Tenemos aquí los datos del Minitab. Entonces nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir después a regresión. Vamos a irnos de nuevo aquí donde dice regresión y seleccionamos el primer punto, que es Fit Regression Model. Aquí vamos a seleccionar únicamente las columnas C3, que es peso por libra, y la C9, que es en millas por galón, que son los que nos interesa. Es la que nos interesa para determinar lo que nos está pidiendo aquí, que son las libras y el combustible por galón. Ejemplo de peso y combustible. Entonces es lo que vamos a seleccionar. En responses, aquí ponemos a ver, vamos a ver si es primero. Seleccionamos aquí, que es el millas por galón y peso libras. Aquí en modelo, pues aquí no le movemos a nada, aquí se queda igual. En opciones, aquí pues nada más podemos confirmar que el nivel de confianza sea del 95. En coding, aquí tampoco le movemos a nada. En gráficas, aquí sí podemos poner 4 en 1 para ver nada más las gráficas de los residuos, en histograma y en lineal y todo esto. En resultados, aquí podemos seleccionarlo, pero así lo vamos a dejar como está y le damos a dar OK.
Y aquí nos va a arrojar primero pues las gráficas estas, que son las de los residuos. Y en la sesión nos va a arrojar diferentes datos. Aquí en la sesión podemos ver el p-value, que es el 0 menor al nivel de significancia, que viene siendo el 0.05. Y también tenemos aquí el porcentaje. Este viene siendo una respuesta del ejercicio que nos está pidiendo. Y aquí también tenemos la ecuación de regresión. Y también tenemos más datos de fits en Diagnosis for Initial Observation. Ok, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas que nos está arrojando, que nos está solicitando el ejercicio. Primero nos está diciendo que determinemos el valor de coeficiente de correlación lineal. Ok, entonces en este caso aquí no lo arrojó, pero lo vamos a sacar. Vamos a ir a estadística básica, y vamos a vamos a irnos a correlación. Vamos a seleccionar nuestros dos columnas, que es peso por libras y millas por galón, y le vamos a dar OK. Y aquí tenemos una correlación negativa, es menos 0.806. Sí es un número negativo, pero igual como está cercano al -1, sí tiene correlación, pero negativa. Eso significa que entre más pesado sea el carro, obviamente más se va a gastar más gasolina por millas, ¿no? Entonces aquí tenemos también el valor de P, que es menor al nivel de significancia, por lo cual pues sí hay evidencia suficiente para confirmar la hipótesis alternativa. Entonces aquí nos dice: determine el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Cuál es? Es este, menos 0.806. Después nos está pidiendo que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Y sí hay evidencia suficiente, ya que tenemos una correlación de menos 0.806, una correlación negativa, si hay suficiente evidencia. Ahora, el tercero nos dice que qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Este porcentaje lo obtuvimos anteriormente, es aquí donde dice Model Summary. Este es el 63.86%, es el porcentaje de variación total. Después nos está arrojando el punto número 4, que nos está solicitando que si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí lo podemos ver este dato en Minitab. Tenemos que irnos a estadística, nos vamos a ir a regresión otra vez, y aquí donde dice predict. Aquí lo dejamos igual, carretera, millas por galón, y en pesos libras vamos a poner 4000. Ok, vamos a dejar la opción está bien, resultados también está bien, y le damos OK. Y aquí tenemos los datos. Aquí, como podemos ver en Regression Equation, aquí lo podemos sacar por la ecuación. Y aquí tenemos lo que el fit, el 27.0275, y tenemos aquí el nivel de confianza, el intervalo de confianza, que es del 26.0130 al 28.042. Y ok, vamos a hacerlo de este manual para obtener el resultado. En este caso vamos a poner 50.50 menos 0.005869 por 4000, y el resultado es el fit 27.024. Acá nos sacó 27.027, pues es unas cuantas de diferencia, pero este viene siendo el resultado del punto número 4. 27.024 es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera para un automóvil de 4000 libras. Ahora, el número 5. Para un automóvil que pesa 4 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ese también nos lo arrojó aquí. Aquí está el intervalo del 95%, es del 26
28.130 y a 28.04. Acá tenemos otro igual que es del 95% de no, 22.4314 al 31.6236. Y pues estas son las respuestas. Igual aquí tenemos las gráficas que no las hemos visto, pero básicamente son las gráficas de residuo, el probability plot y el histograma. Y también tenemos el versus order y el versus fits, que más que nada pues nada más es para confirmar y verificar los residuos. Que vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, voy a abrir los datos Minitab y continuamos ahorita con el ejercicio. Ok, ya tenemos los datos Minitab. Aquí pues son diferentes datos como la edad, estatura, el peso, la cintura en centímetros, pulsos latidos, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, IMC, muslo, centímetros, codo en centímetros, muñeca en centímetros, brazo en centímetros. Son un total de 40 datos, pero a nosotros únicamente nos interesa la estatura en pulgadas y el peso en libras, que es con lo que vamos a trabajar. Ok, entonces vamos a irnos a estadística en regresión de nuevo, y vamos a seleccionar Fit Regression Model. Vamos a seleccionar las columnas que nos interesan. En este caso, en Responses vamos a poner el peso en libras, y en Continuous Predictors vamos a poner la estatura en pulgadas. Vamos a darle en gráficas que queremos 4 en 1. Vamos OK. Y vamos a ver. Aquí vamos a cambiar aquí. Voy a quitar esto y lo voy a poner al revés. Aquí el estatura en pulgadas y aquí el peso en libras. Gráficas, ajá, está muy bien. Resultados lo dejamos así. En modelo lo dejamos así. Opciones está el 95, ok. Y le damos OK. Y aquí nos va a arrojar, aquí tenemos la gráfica de residuos, y de este lado tenemos los demás datos que nos interesan. Ok, ahora vamos a responder preguntas. La primera nos está pidiendo que determinemos el valor del coeficiente en correlación lineal. En este caso, como podemos ver, pues no nos arroja eso, lo vamos a sacar nosotros. Estadística, en estadística básica, y vamos a seleccionar donde dice correlación. Vamos a seleccionar el peso en libras y la estatura en pulgadas. Le damos OK y aquí nos aparece que en efecto hay una correlación positiva, ya que nos arroja el número 0.522 y tenemos un valor P menor al nivel de significancia, que es 0.05. El valor P que nos arroja es de 0.001. Entonces, la primera pregunta que nos da es que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. El valor es 0.522. Después nos pide que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Y en efecto, sí, hay suficiente evidencia para afirmar que hay una correlación positiva, en este caso, de el peso y la estatura de los hombres. Okay, ahora la siguiente nos está preguntando qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso
este dato lo obtuvimos en la regresión, en Model Summary. Es este que está aquí, el 25.36%. Ese es el porcentaje de variación total del peso de los hombres. Luego en el número 4 nos dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? En este caso nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión y predict. Aquí vamos a poner aquí ya mire qué pasó. A ver, un momento. Ok, ya lo tengo. Aquí en peso en libras habíamos puesto que eran, nos había dicho que eran 70 pulgadas, un hombre que mide 70 pulgadas. ¿Cuál es el valor que parece mejor el peso en libras? Ok, aquí nos está dando que en peso en libras. Peso en libras, estatura en pulgadas. Y aquí en la estatura es 70. Entonces le vamos a dar OK. A ver, the following is a number, specify a single column. A ver, vamos a la estadística, regresión, predict. Ok, muy bien, ahora sí. Le damos OK. Y ahora sí. Aquí tenemos la ecuación de regresión que nos tiene que arrojar este resultado, que es el fit. Ese es el valor que predice mejor el peso en libras de un hombre de 70 pulgadas, 180.131. Vamos a verificar. Vamos a poner 138.6 más 4.55 por 70. Y aquí nos dio 457.1. Ese es lo que nos está dando a nosotros. A ver, el peso en libras. Sí, es correcto. Entonces, aquí nos está diciendo que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Sería este, 457.1. Pues, a ver, vamos a hacer otro. Ya mire que salió mal. Está negativo y yo no le puse negativo. Entonces, en este caso, tiene que ser menos 130. Bueno, vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerle 4.55 por 70 menos 138.6. A ver, entonces, como no es científica la calculadora, vamos a hacer primero la multiplicación. 4.55 por 70 menos 138.6. Ahí está, ahora sí. Nos da un resultado similar. 179.9, prácticamente 180, y aquí nos da 180.131, por lo cual pues sí está, ese es el valor. 180.131 es el valor que predice mejor el peso en libras de un hombre de 70 pulgadas. Ahora, el número 5 nos está pidiendo que para un hombre que mide 70 pulgadas se identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. El intervalo de predicción pues viene siendo el IPI, predict intervalo es este, el 95%, viene siendo de 133.337 a 226.926. Este es. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el siguiente tema, que es el último, regresión múltiple. Ejemplo, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Utiliza las siguientes variables de predicción
el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Número 1. Determine la mejor ecuación de regresión. Número 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y número 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, primero vamos a abrir los archivos Minitab. Ok, ya tengo abiertos los datos. Aquí tenemos a ver, tenemos aquí los datos de los automóviles, modelos, peso en libras, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen, ciudad por millas por galón, carretera millas por galón, gas invernadero. Ok, entonces vamos a irnos mismo método, nos vamos a estadística, estadística básica y, perdón, regresión, de nuevo regresión y Fit Regression Model. Aquí en el eje de la Y nos está pidiendo que seleccionemos el rendimiento de combustible en carretera. Entonces aquí vamos a poner rendimiento, combustible, carretera, millas por galón. Ok. Y después, ok, y las siguientes, aquí vamos a poner el peso en libras, longitud en pulgadas, frenado, cilindros y desplazamiento. En modelo, pues aquí dejamos igual. Ok, entonces le damos a nada más que las gráficas estén 4 en 1, le damos ok y le vamos a dar ok. Entonces aquí nos van a hacer las gráficas, primero las 4 gráficas que son los de los residuos, pero aquí lo que nos interesa saber es, bueno, primero contestar las preguntas. El número 1 dice que determinemos la mejor ecuación de regresión. En este caso pues tenemos que ver los datos que nos arrojaron. Vamos aquí a la sesión y aquí en la sesión podemos ver, en la sesión podemos confirmar ok, entonces la primera pregunta nos dice que determinemos la mejor ecuación de regresión. En este caso pues, tenemos que ver primero los valores que nos dieron del valor P en cada uno de las columnas. Por ejemplo, aquí el único que está dentro, que está más bajo del nivel de significancia, es el de peso por libras y el de longitud en pulgadas. Esos dos. Los demás están fuera del nivel de significancia, están muy elevados, por lo cual pues no, esos se rechazarían. Entonces podríamos tomar esta ecuación, pero esta ecuación no es la más adecuada, ya que tiene muchos valores que no están dentro de. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a nuestra estadística, nos vamos a hacer estadística y hacer lo mismo, nada más que vamos a quitar unos puntos, nada más vamos a dejar peso, libras, longitud y creo que es longitud en pulgadas, yo creo. A ver, vamos a Fit Regression Model y vamos. Ok, entonces ya teniendo sabiendo esto, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar peso en libras, cilindros y desplazamiento. En las gráficas que sean 4, ok, le vamos a dar ok y aquí obtenemos. Entonces, aquí nos está arrojando, ahora sí, es un poco abajo, aquí abajito, aquí van a estar. Peso en libras, cilindros y desplazamiento. Aquí tenemos que el peso en libras está en .008, está dentro del nivel de significancia. Los cilindros están un poco elevados, .199, pero el desplazamiento está en 2.252. Igual los dos están fuera, o sea, no existe evidencia suficiente, pero en peso libre sí. Entonces con esto yo creo que podemos obtener
una ecuación todavía más acertada. Entonces la ecuación que se obtendría viendo aquí, determinar la mejor ecuación de regresión sería esta: 48.24 menos 0.0047 por peso por libras más 0.259 por cilindros menos 1.048 en desplazamiento capacidad volumen por desplazamiento capacidad de volumen. Ok, ahora vamos a nos está pidiendo el siguiente punto, que cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un óptimo o un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142, 142 de frenado, 6 de cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, en este caso únicamente vamos a utilizar
Muchas gracias.